eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos mandas preparar el camino a Cristo el Señor, concédenos con bondad no desfallecer por nuestra debilidad a los que esperamos la consoladora presencia del médico celestial, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. ¿Con quién podréis compararme? ¿Quién es semejante a mí? Dice el Santo. Alzad los ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó todo esto? Es Él que despliega su ejército al completo y a cada uno convoca por su nombre. Ante su grandioso poder y su robusta fuerza, ninguno falta a su llamada. ¿Por qué andas diciendo, Jacob, y por qué murmuras, Israel? Al Señor no le importa mi destino, mi Dios pasa por alto mis derechos. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno que ha creado los confines de la tierra. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Fortalece a quien está cansado, acrecienta el vigor del exhausto. Se cansan los muchachos, se fatigan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, echan alas como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Una característica de Jesús que se suele, vamos a decir, nombrar en este tiempo de Adviento es que es un libertador. Se dice: ven a liberar al pueblo que camina en tinieblas, o ven a liberarnos del poder del pecado, del poder de las tinieblas. Le pedimos a Jesús que nos libere, es un liberador, nos trae libertad. Y en este Evangelio precisamente nos aparece como Jesús no solamente nos quiere traer una libertad, sino que también quiere que podamos descansar en Él. Nos quiere enseñar un camino mejor. En ningún momento del Evangelio dice Jesús: los que me sigáis os va a ir todo bien, vais a estar siempre bien, vais a tener un montón de cosas, de dinero. No, no dice os haré ricos, os haré poderosos, os haré... No. Pero a
pesar de que no nos dice eso, y es más, a veces habla de que habrá dificultades, habrá persecuciones. A mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Habla de dificultades Jesús en más de una ocasión. Sin embargo, también al mismo tiempo nos habla de felicidad, nos habla de amistad y nos habla, como hoy nos está hablando, de un descanso profundo en Él. Quiere Jesús que nos acerquemos a Él para que sintamos alivio en medio de las dificultades del mundo, en medio de las situaciones difíciles. Pensar en Jesús, rezar a Jesús, acercarnos a Jesús, tiene que hacer que sintamos ese alivio, esa tranquilidad, esa paz que solamente Él nos sabe transmitir. Y por eso nos está hablando: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y nos dice todavía más, y con esto termino, nos habla con un ejemplo, como tantas veces, del mundo del campo. Nos habla del yugo llevadero, de la carga ligera. Nos quiere hacer ver que en esta vida tomamos el camino que tomemos o las decisiones que tomemos, siempre hay unos tipos de yugos, unas cosas que la libertad total, absoluta de hacer siempre lo que queramos, en ninguna situación de la vida nos puede venir. Jesús nos habla de ese yugo, pero nos dice que es un yugo llevadero. Nos da una carga que es su cruz, pero es una carga ligera, porque Él es el que nos ayuda a poder llevarla. Le pedimos, por tanto, a Jesús su fuerza, su consuelo, que siempre, en todos los momentos, en los buenos, pero muy especialmente en los malos, sepamos acercarnos a Él para descansar, para que Él nos alivie. Y queremos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por aquellas personas que no conocen a Jesús o que viven como si no le conocieran, para que tengan el don de encontrarse en persona con Él. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que están enfermas. Pido por una persona de Italia, che in italiano preghiamo molto specialmente per pure questo giorno, tutti i giorni, per Lucia Pagani. E chiedo al Signore che mi dia la forza spirituale, la fede, la salute fisica, perché possa andare sempre avanti con fede, con forza, con salute. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Hauna zuekin, ora triunfat, eskerrak jarduiko gure jaunerin. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue delante de oración y cantando su alabanza.
Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Isabel y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onenitatez, onekinita, onegan, zurieta jakoiko arguztu hori Espiritu Santu barekin batean, oste da izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakusiak garaituz, ikur gabe esan dezagun. Gure da, zerura zerana, santu izabei zure izena, etorrei zure erremoa, líbranos de todo
días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y si daros la mano, daros fraternalmente la paz. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan por Cristo nuestro Señor. Hau zuekin, beikaz aitzatela jainko guztia duna aitak eta semiak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.